Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Freddy Cari junto a mi esposa Andrea y nuestra hija Gabriela servimos al Señor en Palabra de Vida Bolivia y en la Iglesia Bautista Bíblica Gracia de la ciudad de Cochabamba, y es un privilegio acompañarte en tu tiempo devocional. Te invito a dar lectura al texto bíblico de la hora silenciosa de hoy, que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Dice así la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En este párrafo de la palabra de Dios encontramos 4 características del matrimonio bíblico. Primera característica, es una institución divina. Segunda característica, ilustra la relación de Cristo con su iglesia. Tercera característica, se desarrolla bajo instrucciones bíblicas. Cuarta característica, es de influencia e impacto. Comenzamos a desarrollar nuestro bosquejo. La primera característica del matrimonio bíblico es que es una institución divina, porque tiene su origen en Dios. Observa el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer. Los cónyuges ya no dependen de los padres, sino que ante Dios son una nueva familia, y la duración del matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Esta es la base, el modelo bíblico de la institución divina. La segunda característica del matrimonio bíblico es que ilustra la relación de Cristo con su iglesia. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el versículo leído encontramos la comparación de 2 instituciones divinas, el matrimonio y la iglesia. Ambas deben conducirse en un orden establecido bajo una figura de autoridad y sujeción. Respecto a la iglesia, la cabeza de autoridad es Cristo y los creyentes tenemos la responsabilidad de sujetarnos al señorío de Cristo. Respecto al matrimonio, el Señor delegó al esposo la responsabilidad y privilegio de ser la cabeza del matrimonio y el hogar. La esposa, en obediencia a Dios, debe sujetarse. Hacemos una aclaración importante. La esposa no es desplazada, sino que Dios la ubica al lado del esposo como compañera y complemento. La enseñanza puntual es que así como la iglesia se sujeta a Cristo, la esposa debe sujetarse al liderazgo espiritual de su esposo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice el Señor: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tercer característica del matrimonio bíblico: se desarrolla bajo instrucciones bíblicas. Si bien el esposo y la esposa son posicionalmente iguales delante de Dios, reciben roles diferentes. El esposo es la cabeza del matrimonio y el hogar, y su función es ser el líder espiritual.
La esposa es compañera y complemento espiritual del esposo. Versículos 25 al 29 describe el rol del esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El esposo, como líder espiritual, tiene la responsabilidad de pastorear el corazón de su esposa, acompañándola, animándola al crecimiento espiritual. En el sentido práctico, no ser egoísta en buscar solo el crecimiento personal y descuidar el crecimiento, proyección y la realización de la esposa. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El esposo, como líder espiritual, debe proveer para suplir las necesidades básicas del matrimonio y el hogar. Esta es la responsabilidad que Dios le da al varón dentro del matrimonio y del hogar. Versículos 22 al 24 describen el rol de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las esposas deben desarrollar su rol no en sujeción pasiva, sino activa. ¿Qué implica este concepto? No doblegadas al autoritarismo impositivo del esposo, sino desarrollando una sumisión activa, siendo compañeras y complemento espiritual. En el sentido práctico, como compañera, apoyar, animar y sostener al esposo en momentos de adversidad. Como complemento, respaldar, adornar, embellecer, proyectar el testimonio y el ministerio del esposo. ¿Cuánto dolor, crisis y conflicto nos evitaríamos en el matrimonio si tan solo viviríamos conforme a los principios bíblicos? Para los jóvenes solteros que se proyectan al matrimonio, el desafío es prepararse para asumir la responsabilidad de un liderazgo espiritual. Para las señoritas solteras, prepararse para ser compañeras y complemento de sus futuros esposos. La advertencia: varón que no quiera asumir responsabilidades y señorita que no está dispuesta a ser sumisa al esposo, tomen un tiempo para crecer, madurar en el Señor, buscar consejo y así ajustarse al modelo bíblico y evitarse un dolor futuro. Cuarta característica del matrimonio bíblico: la influencia y el impacto. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En un mundo donde el matrimonio es atacado por la corriente machista y feminista y otras filosofías, donde los roles del esposo y la esposa se distorsionan, la Biblia declara que la única forma de que un matrimonio disfrute de las bendiciones de Dios a plenitud es vivir de acuerdo con los parámetros y principios bíblicos. Solo de esta forma el matrimonio será de influencia e impacto. Para lograr este objetivo, el matrimonio debe constituirse en una relación de amor y respeto. Cuando una esposa se siente amada, respetará al esposo y decide en su corazón ser sumisa por voluntad propia. Un esposo que se siente respetado amará a su esposa y se motiva a crecer como líder espiritual. Haciendo un pequeño repaso, hoy hemos visto que el matrimonio es una institución divina que ilustra la relación de Cristo con su iglesia. La misma debe desarrollarse bajo instrucciones bíblicas, siendo esta la única forma de influenciar e impactar a la sociedad en la que vivimos. El desafío: desarrollar un matrimonio bajo parámetros bíblicos a fin de disfrutar de las bendiciones de Dios a plenitud. El Señor bendiga su palabra y fortalezca nuestras vidas. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.